¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo coloquio en Consalud Televisión. Hoy vamos a abordar un tema que cada vez está más de actualidad, los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos en la piel. Y para ello están con nosotros 4 reputados profesionales de distintos ámbitos para analizar cómo podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Aquí a mi derecha tengo a Javier de Castro, jefe de sección de oncología del Hospital La Paz. Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. También está Lula Nieto, dermatóloga de la Clínica Universidad de Navarra. Bienvenida. Muy buenas, ¿qué tal? Gracias. Amparo Rodríguez, farmacéutica de la Farmacia Abadía. Bienvenida, Amparo. Gracias, hola. Y Nicolás Sombré, director general de Pierre Fabre en España. Bienvenido, Hola. Nicolás. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de esos posibles efectos secundarios que tienen los tratamientos oncológicos en la actualidad. Si te parece, Javier, empezamos contigo. Pues sí, en los últimos años hemos pasado de una terapia no seleccionada, como era la quimioterapia, a una quimioterapia muy selectiva, como es la inmunoterapia y las terapias dirigidas. Y además de una grandísima eficacia que hace que estos pacientes prolonguen de una forma muy significativa la supervivencia, que no teníamos con los tratamientos clásicos, nos encontramos con que aparecen una serie de efectos secundarios nuevos. Y uno de ellos son los efectos que afectan directamente a la piel. Algunos porque estas terapias dirigidas tienen como diana precisamente la piel. Y esto hace, por ejemplo, una de las proteínas, EGFR, pues básicamente el bloqueo de esa proteína con ese fármaco lo que consigues es precisamente hacer que aparezcan efectos secundarios, que luego mis compañeros seguro que van a comentar. Pero lo importante, yo creo que me gustaría resaltar 2 aspectos. Uno, nuevos tratamientos, nuevos efectos secundarios, con lo cual, y nuevas supervivencias, con lo cual creo que en este caso los oncólogos y todos los profesionales que nos acompañan aquí, creo que tenemos que estar preparados primero para prevenirlos y también de alguna forma para informar a los pacientes y, por supuesto, para que estos pacientes tengan la mejor evolución posible. Estamos hablando que muchas veces son pacientes que van a tener tratamientos de más de 2-3 años y que esos efectos secundarios posiblemente no sean tan graves desde el punto de vista de poner en peligro la vida de la persona, pero sí que son muy molestos para la calidad de vida, para el día a día, y eso hace que los tengamos que prestar especial atención. Lula, ¿qué visión tienes tú como dermatóloga? Estoy muy de acuerdo con lo que acabamos de comentar. Es verdad que siempre se hablaba, ¿no?, de los efectos adversos de la quimioterapia clásica, de la radioterapia, ¿no?, con las radiodermitis, e incluso también los efectos adversos que se puede dar sobre la piel, ¿no?, con la hormonoterapia. Pero es verdad que ahora con estas nuevas moléculas estamos aprendiendo a medida que se utilizan y estamos asistiendo a una especie de descripción como de efectos adversos de tipo clase, ¿no? Como que cada fármaco es capaz de producir una serie de efectos adversos que muchas veces se relacionan entre sí, ¿no? Pero es verdad que los efectos adversos cutáneos muchas veces incluso se habla de ellos como efectos esperables, ¿no?, dada la frecuencia que tienen. La presencia de una xerosis, la presencia de esa piel seca, de picor, pues muchas veces hace que desde el punto de vista incluso del profesional se pueda minimizar un poco, ¿no?, esa sintomatología, pero muchas veces es muy importante para el paciente, que le condiciona una sequedad de la piel que no se controla a pesar de emolientes, un picor que es incoercible, que incluso muchas veces no le deja descansar, ¿no? Entonces es muy importante valorar que esos efectos, aunque sean leves, pueden tener mucha repercusión en el paciente. Y además también cuando hablamos de la piel, no solamente estamos hablando de la piel como tegumento cutáneo, ¿no?, sino que también puede haber una afectación del pelo, de las uñas, que es algo muy visible y que a lo mejor para nosotros no es importante, pero es algo que es muy visual. El paciente se expone en su día a día con su pelo, con sus uñas, con su piel, y que le puede afectar mucho desde el ámbito social, laboral, familiar, sin incluir también la posible afectación de mucosas, ¿no?, con la posible afectación para la devolución, para la tolerancia de líquidos, de sólidos. O sea, que es un paciente complejo que puede tener muchas manifestaciones, sin entrar lógicamente en las orgánicas, ya solo a nivel del tegumento cutáneo, ¿no? Pero es muy importante tenerlos en cuenta y saber escuchar al paciente. Amparo, desde el punto de vista farmacéutico.
Pues totalmente de acuerdo. El 70% de los pacientes que reciben tratamiento oncológico normalmente suelen tener efectos secundarios a nivel de la piel y mucosas. Entonces, aquí los farmacéuticos tenemos que estar preparados, formados, no solo a nivel de las terapias, los efectos que producen y cómo tratarlos, sino también con qué productos, con qué activos y con qué protocolos de actuación y medidas. Y aquí muy importante hablar de las medidas de higiene que les tenemos que recomendar, de las medidas de hidratación, que ahora hablaremos un poco de ellas, de las medidas también de fotoprotección que tienen que llevar a cabo, y también el maquillaje corrector puede ayudar mucho a nivel psicológico en este tipo de patologías. Entonces, ya un poco entrando en detalle, hablar de que a nivel de la higiene es muy importante que usen productos pues que no sean agresivos para la piel y que aporten hidratación. En este caso se usan unos productos que son los Sindet, que lo que hacen es reforzar la función barrera y arrastrar la suciedad, por así decirlo, sin dañarla. Productos que no tengan alcohol, que no tengan perfumes, que respeten el pH de la piel, incluso que, que sean lo menos agresivos posible para la piel. Y a nivel de hidratación es un poco lo mismo. Siempre aportar hidratación, porque hay un grado de deshidratación muy alto en la piel, pero también es muy importante hablar de la barrera protectora de la piel y mantener los lípidos con productos emolientes, ¿vale? Entonces, no solo tenemos que acompañar con productos hidratantes, sino también con productos emolientes. Y a nivel de la fotoprotección, importantísimo también, estos pacientes tienen que tener muchísimo cuidado no solo con la exposición solar, no estar de cara físicamente a ella, ir protegidos con ropa y con calzados que evidentemente te protejan, pero sino también con la protección solar adecuada a nivel de filtros físicos o filtros químicos, pero siempre que hayan sido testados en paciente oncológico. Nicolás. Pues es verdad que el rol, ¿no?, de la industria es tener unas propuestas de valores adaptadas a estas situaciones, porque vemos que muchas veces en los tratamientos oncológicos los pacientes alguna vez pueden dejar de tratarse por la dificultad que pueden vivir de los efectos adversos. Así que es muy importante justamente que la propuesta de valor de la industria esté adaptada. En el caso de Laboratorio Pierre Fabre, es verdad que tenemos una actividad tanto de oncología sobre varias indicaciones, melanoma, pulmón, cáncer colorectal, melanoma, y también tenemos actividades dermocosméticas que justamente permiten de acompañar los efectos adversos y entonces participar en la mejor observación, la mejor continuidad de los tratamientos. Y eso es importante de ser este nexo, ¿no?, entre el tratamiento, el prevenir, el tratar y el acompañar. Vamos a hablar ahora del papel de los profesionales de la salud y también de la industria en ese proceso de acompañamiento al paciente. ¿Qué se puede hacer? Empezamos contigo, si te parece, Amparo. Pues desde la farmacia creo que hay un largo camino por recorrer, porque más del 70% de pacientes que reciben tratamiento oncológico llegan con efectos secundarios a nivel de piel y mucosas. Y aquí es muy importante que tengamos un equipo formado. ¿Formado por qué? Porque las terapias están constantemente avanzando y evolucionando y entonces tenemos que estar formados en qué terapias hay actualmente, qué efectos secundarios producen y cuál va a ser el mejor protocolo de actuación y el mejor consejo y productos que van a ir asociados a estos efectos secundarios producidos por los tratamientos oncológicos. Entonces, en este sentido es muy importante todo el tema de la formación de los equipos y no solo eso, invertir también mucho tiempo en formar a nivel la gestión emocional del paciente, el acompañamiento psicológico que le debemos brindar, porque son pacientes que en este momento de su vida pues tienen una sensibilidad pues muy, muy elevada y están pasando pues evidentemente una mala racha. Entonces hay que gestionarlos de una manera pues profesional, pero también muy cercana y muy empática. Y acompañado a todo esto, muy importante también desde la farmacia invertir en recursos como pueden ser el tiempo y los espacios adecuados para tratar a estas personas. Espacios me refiero a que no pueden ser espacios, zonas comunes donde estemos hablando de un tema tan delicado, sino que tienen que ser zonas más individualizadas. También el tiempo que le dedicamos a estos pacientes. Muchas veces tenemos la farmacia pues llena,
pero si llega un paciente de este tipo, nos tenemos que parar, llevarle a la zona donde menos intimidado se sienta, o sea, que esté cómodo él, y poderle hacer una escucha activa y un acompañamiento y darle un buen consejo asociado a sus necesidades, por así decirlo. Y también lo que hemos hablado, muy importante, el tema de la formación de equipos. De la formación de equipos que no solo estén formados a nivel de las terapias, sino también de los productos y activos que hay que dar a este tipo de pacientes. En este sentido, resaltar 4 tips imprescindibles que hay que dar a nivel de higiene, de hidratación, de fotoprotección y a nivel de maquillaje correctivo. A nivel de higiene, muy importante que aconsejemos siempre el uso de productos Sindet, que son los que son productos que no agreden mucho la piel y que arrastran la suciedad sin atacar la función barrera, por así decirlo, manteniendo los lípidos. Y también muy importante que usamos productos hidratantes y emolientes. ¿Por qué? Porque es importante no solo atacar a la hidratación y aportar hidratación a la piel, sino también mantenerla. Entonces eso se hace con el uso de productos emolientes que aporten lípidos. Y por otro lado también aconsejarles siempre que usen productos pues, que hayan sido testados en paciente oncológico, que no tengan perfumes, que no tengan alcoholes y que siempre vaya acompañado todo de una fotoprotección adecuada. Desde el punto de vista del dermatólogo, ¿qué se puede hacer? Yo voy a resaltar de nuevo la palabra formación, y es que pienso que es algo fundamental. Como decíamos antes, muchos de ellos estamos empezando a conocerlos a medida que se van instaurando estos tratamientos, muchos nuevos medicamentos que van saliendo, efectos que vemos en el paciente a lo mejor por primera vez. Entonces es fundamental saber cómo abordar este tipo de pacientes y desde el punto de vista dermatológico, lógicamente, empezar a establecer una serie de patrones o empezar a valorar y un poco a clasificar, ¿no?, cada uno de esos efectos adversos, que más allá del tratamiento, que lógicamente se pueda poner a nivel tópico, a nivel sistémico, saber cómo manejarlo, ¿no? Y para eso también es muy importante la colaboración multidisciplinar, especialmente con los oncólogos, que al fin y al cabo, bueno, pues son los que van dirigiendo el tratamiento médico a estos pacientes, puesto que muchas veces es necesario explicarle al paciente lo que es un efecto adverso y no lo que es un efecto de hipersensibilidad o de alergia, ¿no? Es un error bastante común el pensar que cualquier lesión que aparece en el cuerpo es una alergia o porque un determinado tratamiento o incluso cosa tópica te ha sentado mal, y simplemente explicar a estos pacientes que no, es un efecto secundario esperable a ese tratamiento y que muchas veces debemos de aprender a manejarlo o incluso también a valorar pues, las modificaciones de dosis en función, ¿no?, de la afectación que tenga en la calidad de vida de ese paciente. Y yo creo que también muchas veces debemos de acercarnos al paciente, a su atención y establecer, pues, ¿no?, a lo mejor, que es lo que todavía estamos empezando a intentar establecer, una serie de mecanismos de rápida atención al paciente, ¿no?, que estemos más disponibles para el paciente cuando empieza con esas lesiones cutáneas, que le podamos abordar en esas primeras 24 o 48 horas, que sepamos qué hacer, si hay que biopsiar, si hay que tratar y en eso es fundamental, lógicamente, aparte de estar formados, establecer esos circuitos, ¿no?, de rápida actuación. Y además también escuchar al paciente, que yo creo que muchas veces la escucha activa, el saber sus necesidades y el ver un poco cuáles son sus preocupaciones, yo creo que también muchas veces es ya en parte terapéutico. Javier, vamos contigo. Yo supongo que estarás de acuerdo con lo que han dicho tus compañeros, pero el oncólogo además supongo que podrá aportar otra visión también. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en lo que han comentado Lula y Amparo de la importancia de la formación. Y creo que aquí el oncólogo tiene que ser consciente de que no solo tiene que estar formado en el nuevo fármaco, en el impacto, en el beneficio que tienen, que esto lo sabemos en los ensayos clínicos, sabemos que esto es una carrera continua, que van apareciendo uno tras otro, casi de forma semanal, nuevos fármacos, sino también, me ha gustado esto que ha resaltado Lula, de que son efectos adversos, efectos secundarios, que es algo diferente porque aunque sea una toxicidad, es un efecto que vas a tener de forma obligatoria porque estás bloqueando una proteína, estás generando un efecto que quieres conseguir. Entonces, algo que va a ocurrir, lo primero que tienes que hacer es intentar prevenirlo. La primera prevención es la información al paciente. Pero claro, no va a haber información al paciente si no hay un conocimiento por parte del oncólogo. Con lo cual, la formación, no solo en la eficacia del fármaco, sino también en estos efectos secundarios, que a veces se olvidan más, porque como comentábamos antes, se piensa que no son vitales desde el punto de vista de la salud del paciente, pero sin embargo para el día a día del paciente es fundamental. Y por eso, primer paso,
informar al paciente y estar atento y estar concienciado. Y por eso, como comentaba Lula, tener equipos multidisciplinares. La mayoría de hospitales ya tienen consultas de dermatología para los pacientes oncológicos, consultas que deben ser de alta resolución y de rapidez inmediata, porque son efectos que aparecen en algunas ocasiones justo al principio. Y quiero también resaltar que es importante tener en cuenta que hay una parte de estos tratamientos que, como comentaba Amparo, van más a productos dermocosméticos que nosotros evidentemente no conocemos, pero otros profesionales sí, y también tenemos que orientar sobre esto a nuestros pacientes, porque no hay que olvidar que muchos de estos tratamientos, por suerte, están llevando a alargar la vida, a curar las enfermedades oncológicas, pero que necesitan de años de tratamiento. Y si no, como comentaba Nicola antes, podemos caer un poco en que el paciente fracase en la adherencia terapéutica simplemente por un problema que podemos prevenir. Y que además, en definitiva, cuando tratamos un paciente oncológico, lo que queremos es, evidentemente, curar, darle cantidad de vida, pero también calidad. Y la calidad pasa porque el paciente se sienta bien, que no tenga estos problemas que se han comentado, que tenga una imagen corporal adecuada, muchas veces ya mutilada por las propias cirugías, mutilada por otros tratamientos, y creo que es muy importante que el paciente se pueda reinsertar en su vida personal, en su vida laboral, en su vida de pareja, en su vida social, porque podemos hacerlo con los nuevos tratamientos. Con lo cual creo que esta parte es un complemento absolutamente imprescindible. Ya hemos visto el punto de vista de los profesionales, el de la industria. Nicolás, ¿cómo se puede acompañar a ese paciente? ¿Qué se puede hacer desde la industria? Pues, como lo hemos dicho al principio, Pierre Fabre tiene un abordaje holístico de la salud, desde oncología hasta dermocosmética. Entonces, es el momento de mostrarlo, ¿no? No solo con la propuesta de valor, o sea, fármaco y dermocosmético, pero con la actitud, ¿verdad? Y, por ejemplo, este momento que estamos viviendo ahora es justamente, creo, nuestro rol también, conectar los profesionales de salud para crear un entorno empático alrededor del paciente oncológico sobre todos los momentos, desde el descubrimiento hasta el tratamiento y entonces en la cronificación de la enfermedad. Eso es nuestro rol, y entonces en las iniciativas del tipo Skin and Cancer es lo que buscamos de la co-creación entre los diferentes profesionales de salud para justamente aportar el entorno empático al paciente. Entonces pasa por formaciones, conectar los profesionales de salud para que podamos tener formaciones de farmacéutico por oncólogos, de dermatólogos hacia los farmacéuticos, para que justamente sepamos, todos los profesionales de salud sepamos justamente lo que el paciente necesita a todos los momentos. Y entonces hasta también en la vida del día a día del paciente, cuando puede entrar en una farmacia, también encontrarse con un espacio, como lo decías, a donde se siente identificado y se siente acompañado. Vamos a hablar ahora del futuro, de ese paciente oncológico, del futuro, y también de la importancia de la prevención. Y si podéis también comentar algo, cómo se puede acompañar a ese largo superviviente. Empezamos contigo, Javier. Yo creo que realmente, por suerte, estamos consiguiendo aumentar la curación y las expectativas de supervivencia de una forma muy importante. Se pretende, esto es un reto europeo, que para 2030 tengamos un 70% de pacientes curados de cáncer, lo cual es una cifra ya muy importante. Pero esto también supone una responsabilidad, y es que a esos pacientes no solo tenemos que hacerles superar la enfermedad oncológica, sino también, como comentábamos, devolverles a su vida lo más normal posible de cuando no existía el proceso cáncer. Entonces creo que hay una responsabilidad, por supuesto, por parte del oncólogo, pero desde luego entran otra serie de profesionales, posiblemente todo el entorno sanitario, que tiene que acompañar a estos pacientes. En España se acaba de aprobar una ley importante como es la de derecho al olvido, que a mí no me gusta nada el nombre porque hablamos de que un paciente tenga derecho a que no se le recuerde su enfermedad, lo cual es, no es la mejor traducción, sí que es verdad que viene del inglés, pero de alguna manera resume
lo que queremos con los pacientes, que los pacientes puedan ser personas normales, que puedan pedir, como en esta ley se propone, una hipoteca, un seguro de vida, un trabajo que a veces se les negaba. Entonces creo que hay un aspecto muy importante porque, punto número 1, hablamos de que vamos a curar a muchas más personas. Tenemos además una bolsa de largos supervivientes que ya es millonaria y esto va a seguirse, por suerte, incrementando. Y posiblemente no podemos mantener la misma relación que tenemos ahora con los pacientes de visita física. Entonces aquí creo que además estamos hablando, antes hablaba del empoderamiento del paciente en el centro del sistema, ahora se habla de un paso más, que es el paciente durante el proceso, implicado en todas las fases del proceso. Y esto es muy importante, porque en el tratamiento del cáncer el paciente no tenía que ser pasivo como era antes, sino tiene que ser muy activo y tiene que cuidarse y tiene que vigilarse, y creo que el aspecto exterior, el cuidado de la piel, todas estas cosas que estamos hablando aquí son importantes. Entonces hay un cambio, claramente el paciente quiere colaborar, quiere participar en ese proceso y además disponemos de otros medios como son herramientas digitales que hoy en día nos permiten pues monitorización remota de efectos secundarios, videollamadas, que por ejemplo en un área tan importante como la dermatología son claves. Entonces creo que todo este cambio de filosofía, junto con los avances en los tratamientos, junto con los avances también tecnológicos, creo que van a ser lo que van a definir el futuro del paciente y de su cuidado. Lula. Hombre, para mí una de las claves, ¿no?, para el futuro, y yo creo que hemos hablado mucho de ello, es la prevención, ¿no? Yo creo que a nivel dermatológico, dado que una buena parte de ese paciente oncológico, muchas veces el paciente, ¿no?, con cáncer de piel, es la prevención del mismo, ¿no? Más allá de la fotoprotección, como hemos hablado antes, que yo creo que pues afortunadamente cada vez yo creo que estamos más concienciados de la necesidad de esa fotoprotección, de la necesidad de revisión, de la necesidad de valorar cuando existe algún tipo de cambio de lesión en la piel. Pues lógicamente también los dermatólogos ahí debemos de seguir haciendo, ¿no?, esa divulgación y esa formación con el fin de prevenir, ¿no? De cara un poco ya más a los efectos propios de la medicación oncológica, ¿no?, y de cómo seguir al paciente en todo ese proceso, ¿no? Antes de nada, como decíamos antes, es importante explicarle al paciente y que tiene que saber una serie de medidas antes de empezar, ¿no?, a ese tipo de tratamiento. Hablábamos de efectos adversos como el picor, la sequedad, y eso simplemente dándole al paciente unas nociones básicas, ¿no?, como decíamos antes, de qué tipo de productos usar y cómo usarlos, ¿no?, con respecto a la higiene, que sean las duchas cortas, no más de 5 o 10 minutos, ni agua muy fría ni muy caliente, que intenten luego posteriormente no llegar a una sequedad completa, sino que después de la ducha, cuando llegan y la piel todavía está un poco húmeda, hay aplicar el emoliente de forma diaria, frecuente, y luego más allá de eso, lógicamente la fotoprotección, ¿no?, evitar las horas centrales del día, la fotoprotección continua, reaplicar cada 2 horas, ir buscando un poco la sombra, y en pacientes especialmente oncológicos explicarles también que muchas veces sus propios tratamientos, ¿no?, sensibilizan su piel al sol y cómo además en ellos todavía su fotoprotección tiene que ser extrema, ¿no? Y además también muchas veces cuando esa piel se sensibiliza al sol, a su vez esos tratamientos favorecen también la aparición de lesiones precancerosas, ¿no?, que posteriormente pueden desarrollar un tumor en la piel. Por tanto, es fundamental la prevención y, lógicamente, también eso, hacer de nuevo un llamamiento a la necesidad de consultar bien a su médico general, bien a su especialista o incluso ya de derivación al dermatólogo ante la sospecha de una lesión que no cura, que crece muy rápido, que es diferente a lo que tiene, con el fin de ir a prevenirlo y, si ya está presente, pues abordarlo cuanto antes posible. Amparo. Pues aquí muy importante desde el punto de la farmacia y también acompañado de los médicos, ir todos de la mano en la formación y en la cultura de promover que hay que tratar la piel antes, durante y después del tratamiento. Es importantísimo. Creo que la gente no tiene la conciencia todavía, creo, a día de hoy, de que hay que tratar estas pieles incluso antes de los tratamientos o después. Y acompañado de todo esto desde la farmacia hay un largo camino que hacer, porque sí que es verdad que se está empezando a promover ya pues estos espacios individualizados, estos corners donde se pueden tratar esta categoría, por así decirlo, de productos que son específicos para paciente oncológico, pero no está instaurado al 100% en la mayoría de las farmacias españolas. Igual, acompañado de la formación, súper importante, tenemos que, lo que hemos comentado antes, invertir tiempo y recursos en estar actualizados en esta área y para poder brindar el mejor consejo farmacéutico. Y hablando de la prevención un poco que comentaba Lula,
muy importante que seamos conscientes de que los cánceres, el pronóstico, creo, corregirme si me equivoco, es que va creciendo en los próximos años, va a haber cada vez más cáncer, pero también los datos son que cada vez hay más tasas de supervivencias y de curación. Y aquí muy importante todo el tema de la prevención. ¿En qué etapa se diagnostica? Entonces, todas las medidas preventivas para intentar que toda la población, pues en caso de tener una patología tan grave, pues sea diagnosticada lo antes posible, porque la tasa de supervivencia va a ser mucho mayor. Y ya para cerrar el debate, el coloquio, Nicolás, desde el punto de vista de la industria, ¿cómo ves tú el paciente oncológico del futuro? Pues primero tenemos buenas noticias cuando hablamos de larga supervivencia. Ya es algo que hay que notar, y eso es el resultado de todo el trabajo que la comunidad científica puede realizar juntas, así que eso es una buena noticia. Lo que eso tiene como consecuencia es que sí, obviamente estaríamos todos actuando en el largo plazo, ¿no? En largo término, desde aún más prevención. Entonces, como le he dicho, con productos de dermocosmético para la prevención, por ejemplo, en el caso de la melanoma, obviamente la protección solar, pero también, entonces, como decía, la propuesta de valor en el tratar, cuando está el cáncer, entonces trabajando sobre, obviamente, desarrollo de fármaco eficiente y al final hacer que el acceso en los mercados esté el más eficiente posible para que las poblaciones puedan beneficiar de todos los fármacos que están disponibles en cada país. Eso es un punto muy importante. Y obviamente el tratar, el acompañar en este tiempo largo, entonces para disminuir el efecto, aliviar sobre los efectos adversos, pero también para de una forma normalizar la vida de los pacientes, para que no esté más el tema principal en todo momento, cada minuto de su vida, para que una persona un paciente oncológico en supervivencia, esté al final no catalogado, ¿no? Que al final su familia lo vea como un padre o una madre que está viviendo una vida normal, y por eso, por ejemplo, en el caso de una madre que pueda pintarse las uñas con un producto que respecta justamente los efectos adversos. O sea, una normalización, y esto pasa por, obviamente, propuesta de valor en términos de producto, por el acompañamiento, el consejo que podemos tener a las diferentes etapas del recorrido del paciente con los profesionales de salud y con los productos que podemos obviamente trabajar y dejar disponible. Entonces es un rol muy, muy bonito, creo que todos juntos podemos tener. Hoy represento una industria, hablo de todas las industrias, obviamente, así que creo que va en el buen camino en términos de tratamiento y de larga supervivencia, pero eso nos forza a ser muy concreto y muy sin cansarse, a siempre acompañar en la prevención, el tratamiento y el acompañamiento. Bueno, Nicolás, Amparo, Lula, Javier, gracias a los cuatro por estar aquí en Con Salud Televisión. Muchas gracias a vosotros.